Y seguimos en política porque esta mañana el comando de la candidata presidencial Michelle Bachelet dio a conocer sus propuestas para modificar la ley 20.000. Queremos hablar de esas ideas y también de otros planteamientos del equipo en torno, por ejemplo, al matrimonio homosexual, la educación y varios otros temas más. Para eso nos acompaña en CNN Chile el jefe programático de la candidata de la nueva mayoría, Alberto Arenas. Alberto, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y aprovecho de saludarlos en su 5º cumpleaños acá en CNN. Muchísimas gracias, recibimos con mucha alegría ese saludo porque hemos hecho un esfuerzo en todos estos años por cubrir la mayor cantidad de voces posibles y bueno, una de las voces es la tuya, articuladora además de este programa de gobierno de Michelle Bachelet que entregaron con bastantes críticas porque fueron un poco tarde, pero Alberto Arenas fue el articulador que desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista estuvieran de acuerdo en estos planteamientos que se plasman en este programa. Lo primero, después de esta primera vuelta, ¿se han incorporado otros elementos de otros candidatos en este programa? Mira, la presidenta respecto de esa materia ha sido bastante clara. Ella el 27 de octubre le presentó al país el programa de gobierno de la nueva mayoría, que en el corazón de este programa de gobierno está la reforma estructural a la educación, una reforma tributaria de verdad, avanzar, digamos, en una nueva constitución, y eso es la parte central. Por cierto, digamos, como tú lo mencionabas al principio, con otras materias que se han estado hablando, fortalecimiento de la salud pública, los temas de descentralización, todas las materias que de una u otra forma conforman nuestro programa de gobierno, y es eso en donde se ha estado centrando esta segunda vuelta en términos programáticos. Ahora, siendo Michelle Bachelet la candidata, digamos, de los sectores progresistas, no son solamente buenas intenciones las que están contenidas en el programa sin que sea, por ejemplo, algo más concreto. Ella ayer en una entrevista en El Informante de Televisión Nacional decía que, por ejemplo, respecto a la adopción de parejas homosexuales había que ir avanzando pasito a pasito. ¿No sería mejor incorporarlo de una vez por todas que ir este pasito a pasito que nos recuerdan otras frases como en la medida de lo posible, los consensos? No, en forma tajante te diría lo siguiente. Acá la presidenta ha armado un programa de gobierno. No un programa con ofertones, es un programa de gobierno. ¿Y eso qué características tiene? Un programa de gobierno tiene que ver con compromisos. Cuando la presidenta Bachelet se compromete, es algo que básicamente lo lleva a la práctica. Déjame darte algunos ejemplos. Digamos, mira, cuando tú testeas si es que aquí hay un programa de gobierno, por ejemplo, tú tienes que ser capaz de contestar qué vas a hacer en los primeros 100 días de gobierno. Nosotros fuimos capaces en la primera semana de octubre, de la presidenta, de presentar las 50 medidas para los primeros 100 días. Ahora, 50 medidas que tiene. El envío de una reforma tributaria de verdad al Parlamento, proyecto de ley, el envío, digamos, de la reforma estructural a la educación, el envío del aporte permanente de marzo que se va a pagar en marzo, el envío, digamos, del bono de invierno para todos aquellos que lo hayan perdido, la revisión de la ficha de protección social. Te sigo contando. El proyecto de ley que crea el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Pueblos Indígenas. Podría seguirte nombrando una serie de materias, digamos, que están en los compromisos para los primeros 100 días. Por ejemplo, como el tema, el que se le planteaba ayer, la adopción de parejas homosexuales, el tema de la Asamblea Constituyente, que son temas que a la opinión pública le interesan y que apelando al sector, digamos, más liberal, tal vez sería bueno que se concretaran. Matilde, mira, respecto de las definiciones del programa, este programa, yo te lo puedo decir, respecto no solamente de lo que está ocurriendo en esta presidencial, sino presidencial basada en Chile, es el programa que tiene mayor definiciones y eso te lo puedo decir en forma muy responsable. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto a las dos materias que tú estás consultando en tu competencia en un canal de televisión y a la noche, la presidenta fue precisa respecto, digamos, de una nueva constitución, dijo que el mecanismo para avanzar en ella es democrático, participativo e institucional, dijo que tuvo las definiciones, digamos, que se le han consultado. No se quiso casar. ¿Respecto de qué materia? Discúlpame, cuando hablamos de matrimonio igualitario, claramente estableció... De la adopción de las parejas homosexuales, dijo que no lo tenía evaluado, que ella era pediatra, que precisamente no tenía todos los informes que le permitieran decir en ese minuto si era bueno o no. Lo cual es una definición bastante exacta. Y no hay indefiniciones respecto del tema de matrimonio igualitario. Se ha dicho en el programa, va a haber un debate abierto, se van a escuchar todas las materias y se va a enviar un proyecto de ley al Parlamento, al Congreso Nacional, donde se debatirá respecto a la materia. ¿Y Asamblea Constituyente, Alberto? Y respecto a eso, la presidenta ayer también fue sumamente precisa. Es una nueva constitución. Eso es lo que básicamente recorriendo todo el país se escucha, digamos, y que clama la ciudadanía. ¿Usted va a marcar a usted o no en el voto? Exactamente igual que la presidenta Bachelet, yo voy a marcar en el número 6, MB, Michelle Bachelet, con toda seguridad. Está muy alineado. Ahora,
Lo vimos este fin de semana reunido con jóvenes. Por ejemplo, Moisés Paredes llegó hasta el comando. Él había sido una de las personas que no había manifestado expresamente su apoyo ni siquiera de ir a votar. Y está sumando nuevos apoyos. Moisés Paredes, la CUT, el PRI. ¿Cuál es el tema de la participación en estas elecciones que tal vez está preocupando a Muth como jefe programático? ¿Le preocupa de que se baje del 49% de la participación ciudadana en estas próximas elecciones? Mira, dos materias, entro respecto de la segunda parte, pero de tu pregunta es respecto de la primera. Hemos cada vez más en esta candidatura, de la presidenta Bachelet, se han sumado más personas, ¿no? Y se han sumado que entre una u otra cosa, este programa de gobierno que es sólido converge con muchas otras ideas. Mira el ejemplo que tú dabas, de CONES con el dirigente estudiantil Moisés Paredes. Básicamente, cuando uno revisa el documento de la CONES con sus 27 medidas, básicamente la convergencia es casi total. No sé si son 25 de las 27 medidas, que se están planteando, están absolutamente, no solamente recogidas, sino que expandidas respecto del programa de gobierno. Y otros, como tú también lo mencionaste. Ahora, básicamente, ¿qué es lo que uno espera, para el 15 de diciembre? Uno lo que espera es que así como la presidenta Bachelet tuvo un gran apoyo en las primarias, un gran apoyo en la primera vuelta, que esperamos que el 15 de diciembre tenga un tremendo apoyo el 15 de diciembre en esta segunda vuelta presidencial. Menos del 49% sería un fracaso. Es que ¿sabes lo que ocurre? Es que hoy día ¿cuál es el sistema democrático que nosotros tenemos en Chile? Estamos enfrentados, a un sistema democrático. Y en ese sistema democrático estamos participando. Y básicamente en ese sistema que democrático estamos participando, nosotros lo que esperamos es la mayor adhesión y el mejor de los resultados. Y otra cosa que tal vez faltaría en este programa de gobierno, el tema del voto obligatorio, que la presidenta se anduvo arrepintiendo y dijo que podría ser probable, podría ser razonable haberlo puesto. ¿Se abren a poner el voto obligatorio en la próxima elección? Mire, Matilde, te lo voy a decir con total claridad. La presidenta Bachelet ha presentado este programa de gobierno y además ha dicho que esto es una carta de negación. Se sigue enriqueciendo. De hecho, cuando tú lo ves, en la carta que ella le escribe, abierta, a las chilenas y chilenos en el programa de gobierno, claramente establece que sigue recibiendo en sus viajes a regiones, en sus visitas locales, sigue recibiendo propuestas que obviamente, en el equipo de programa seguimos analizando con mucha atención. ¿Integrarse esto del voto obligatorio? Aquellas materias, como todas las materias que se siguen revisando y que siguen recibiendo, en estos encuentros programáticos. Mira, yo me gustaría que tú acompañaras en alguno de los viajes a las regiones. No solamente se ve la adhesión, se ve la credibilidad que tiene la presidenta, sino que además también hay una participación ciudadana con propuestas sumamente concretas. Ahora, ustedes recibieron a Moisés Paredes, recibieron a la CUT. Ellos dicen que tienen el apoyo para la candidata Michelle Bachelet, pero también van a seguir en la calle si los compromisos no se llevaran a cabo, si eso no fuera posible. Ustedes han anunciado 50 medidas para los primeros 100 días de gobierno, sin embargo, cada vez la plata es menos. No solamente porque ustedes hablan y acusan de que el presupuesto, la ley de presupuesto fue bastante restrictiva, sino que porque cada vez conocemos que realmente van a haber menos ingresos. Acabamos de ver el informe de política monetaria que dice que el crecimiento estará entre un 3,75 y un 4,75 y el presupuesto se elaboró en base a una estimación de un 4,9%. ¿Cómo estiman ustedes financiar todas estas medidas del primer año, que todavía no van a tener la ley de reforma tributaria aprobada, porque para eso se necesita un tiempo, y que no se genere esta frustración en toda esta gente que ha ido a darles el apoyo? A ver, si me das, un minutito, porque hay 4 cosas muy importantes que sacar del informe de política monetaria y PON que entregó el Banco Central hace unos, días atrás, en el Congreso Nacional. Mira, lo primero que ese informe entrega, que en el año 2013, Matilde, el Banco Central estima que la tasa de crecimiento de la economía va a ser un 4,2%. Para que eso ocurra, en el último trimestre de este año, la economía chilena debería estar creciendo en torno a 3%, para que lo anoten bien, 3%. Por tanto, la herencia de una economía desacelerada, la próxima administración lo va a recibir sin lugar a dudas. Ya nos estamos hablando de estas cifras que eran cercanas al 6%, 5%, 7%. Déjame hacerte un cálculo bien sencillo. En los 3 primeros años se creció un promedio del 7%, ahora un 4,2%. El promedio 2010-2013
va a ser en torno a 5,3%. Lejano al 6% que se prometió, sin embargo, es una buena cifra, positiva, sí. Pero sí te quiero decir algo, que la presidenta Bachelet el 2006 y el 2007, y antes de la crisis subprime, la crisis financiera, digamos, que tuvimos a partir del último trimestre del 2008, creció al 5,4%. Me gustaría que lo colocaras en letras mayúsculas, sí. Números mayúsculos, 5,4%. Esta administración en los últimos 4 años, 5,3%. Eso es lo primero que nos dice el informe, el IPOM, respecto del 2013. Respecto, digamos, al 2014, entrega una banda entre 3,75 y 4,75 a la baja. ¿Qué quiere decir eso? Que en torno, digamos, también a un 4,2% crecería el 2014. Mira, esa banda puede ser un pelito optimista respecto de las reacciones que está teniendo hoy día el mercado. Lo que el mercado está esperando, digamos, es una banda entre 5, 4,5, es decir, en torno a 4%, más que 4,2, pero cercano. Ahora, lo que está claro... En definitiva, para que todo el mundo le quede claro, menos plata. Para allá voy. Esa banda, básicamente, dos cosas. La primera, el 4,9 está fuera de esa banda. Entre 3,7 y 4,7 está fuera de la banda. Cuando se elaboró la ley de presupuesto del 2014, se envió un proyecto de ley con una tasa de crecimiento del PIB de 4,9. Muchos, entre los que me incluyo, la primera semana de octubre dijimos, hay una probabilidad, una potencial sobreestimación de ingresos en el presupuesto de la Nación. No nos equivocamos. Dijo que en esa fecha el ministro Larraín no era que estuviera jugando de mala fe, sino que podría haber tenido esa estimación de acuerdo a lo que era el mes de septiembre. El mes de septiembre el Banco Central tenía exactamente lo de hoy día. Era entre 4 y 5 con sesgo a la baja. Pero él entre 4 y 5 y sesgo a la baja es 4,2. Lo salieron a salvar. Entre 4 y 5 con sesgo a la baja es 4,2. Entre 3,7 y 4,7 en el punto medio es 4,2. El Banco Central no ha cambiado. Lo que quiero decir es lo siguiente. Mira, y con esto esto no tiene que ver con que el fisco puede gastar el próximo año. Eso tiene que ver con las variables estructurales. Yo todavía quiero saber cómo van a financiar toda esta cantidad de medidas con menos plata. Voy para allá. Deme 60 segundos y si quieres lo prometo. Dale. Mira, ¿qué es lo que ocurre si el próximo año no se crece a 4,9 y se crece a 4%? Básicamente lo que ocurre es que los ingresos efectivos el próximo año en el presupuesto de la Nación van a ser más bajos. La estimación que he hecho respecto de esta materia es que el presupuesto de la Nación tiene, en forma sobreestimada, al menos 500 millones de dólares sobreestimados que no van a estar. ¿Eso qué significa? Significa que el déficit fiscal efectivo va a ser mayor. Y eso hay que decirlo en forma... Y el estructural va a depender de cuál va a ser el producto y cuál van a ser los ingresos estructurales efectivos. Sin embargo, un producto menor, básicamente, digamos, es cosa de matemática. Con un producto menor, gastos sobre producto menor, básicamente, digamos, la tasa debería ser mayor. Pero sin embargo, quiero decirte lo siguiente. Lo que ocurre es que esa sobreestimación de ingresos lleva a un mayor déficit efectivo. Eso es así. Recursos en el fisco hay para financiar aquello. Pero lo que claramente hay que decir es que este es un presupuesto, el 2014, restrictivo, con inflexibilidades y que le va a dejar un déficit fiscal mayor al que está hoy día, digamos, la ley anunciado de 0,9 puntos del PIB. Pero ustedes para elaborar este programa de gobierno estimaron un escenario así más allá de las estimaciones que estuviera haciendo el gobierno para la elaboración de este presupuesto, ¿no? Te interrumpo inmediatamente. Este programa de gobierno sabemos exactamente lo que cuesta, 15.100 millones de dólares, tenemos exactamente cuáles son las fuentes de financiamiento y eso no está en riesgo. ¿Qué es lo que ocurre? Que una cosa que no está en riesgo el financiamiento y otro, que las dificultades que se van a encontrar en el año 2014 con un presupuesto que crece poco y que tiene restricciones y que tiene inflexibilidad. ¿Y por qué dificultad? Mira, Alberto, ¿cuáles dificultades prácticas? No, pero sí es súper sencillo. Cuando tú tienes un presupuesto que solamente crece 2,1. Mira la casualidad. ¿Pero a quién le sacaríamos? No, a ver. Teniendo menos plata. No, lo que tú quieres. ¿Le va a sacar algo? Lo que tú quieres, me estás preguntando es que dentro del presupuesto, ¿cuáles van a ser las fuentes de financiamiento, por ejemplo, para asegurar 50 medidas en los 100 primeros días? Déjame decirte con claridad, la presidenta Bachelet hace compromisos y los cumple y todas esas materias están financiadas. Pero quiero también con la misma responsabilidad decirte, los ingresos están sobreestimados en aproximadamente 500 millones de dólares, el déficit fiscal va a ser mayor y eso trae dos noticias, una buena y una mala. La buena es que supone básicamente que la presidenta va a ganar la elección, donde se colocan algunas trabas, y la mala es que efectivamente va a ser más difícil y vamos a tener que de una u otra manera buscar fuentes de financiamiento que existen, digamos, en el Estado para financiar esos temas. Ahora, dentro de las malas noticias que también conocimos en el último tiempo, fue que Codelco efectivamente
Los excedentes bajaron un 61% el tercer trimestre y el próximo año tampoco se ve un escenario muy, digamos, auspicioso para el tema del cobre por los costos de producción y también por estos efectos de esta crisis global. ¿Qué va a pasar en el tema del cobre? También en ese mismo tema el Financial Times decía que las mineras estaban sudando frío aquí en Chile porque ustedes pretenden eliminar el DL600 que está protegiendo a las empresas extranjeras de eventuales cambios en las reglas del juego. Si pagaban 20%, van a pagar 25%, entonces ya se está poniendo nervioso. Me hiciste dos preguntas en un tiempo, entonces voy a contestar las dos. Por la primera. La primera, Codelco y los ingresos fiscales. Los ingresos fiscales que se han anunciado, digamos, con 10 meses del ejercicio de octubre, digamos, el 30 de noviembre, efectivamente ahí no son buenas las noticias. Los ingresos fiscales están disminuyendo respecto del año 2012. Y básicamente cuando uno hace la proyección, digamos, respecto al 2014, te lo acabo de mencionar, hay una sobreestimación y básicamente, digamos, van a haber menores ingresos fiscales que lo que en la ley de presupuestos se están colocando. Ojo, no quiere decir que no existan activos financieros para ser parte del financiamiento, digamos, de lo que está en la ley de presupuestos. Los gastos, digamos, están asegurados. Lo que ocurre, Mati, es que tiene que ver con los grados de flexibilidad que tiene el presupuesto. Son muy bajos y por tanto va a ser difícil llevar adelante las materias, no porque no estén financiados. Ese es el primer tema. El segundo tema tiene que ver con lo que tú estás planteando, digamos, dentro del marco de lo que hemos anunciado, una reforma tributaria de verdad, con 3 puntos del PIB en régimen recaudándose. Una de las medidas que se han anunciado tiene que ver con DL600. Mira, y yo te diría, digamos, que el nivel de desarrollo que hoy día tiene Chile hace absolutamente innecesario ese tipo, digamos, de normativas que en algún otro momento Chile, básicamente en otro contexto, momentos bastante maduros también, lo fijó para justamente, digamos, poder traer inversión extranjera. ¿No las instituciones en este escenario en que además está costando más producir cobre? No, pero Mati, por favor, digamos, en Chile, digamos, un país donde las instituciones funcionan, es un país estable y no requiere de esas alternativas que se requirieron en el pasado, no en un ámbito democrático, para efectivamente dar ciertas garantías, digamos, para la inversión en Chile. Hoy día el país es un país que efectivamente, digamos, entra a los DCE, quiere aspirar a, digamos, un desarrollo inclusivo y estas materias efectivamente, te lo voy a decir de otra manera, hablan mal del país. Ahora, lo que sí es necesario para Codelco y para las empresas extranjeras es una buena producción de energía, una energía que sea barata, porque estamos dentro de los países más caros para producir el cobre y eso nos puede jugar en contra de un país productor. El tema del crecimiento y el tema de un desarrollo sustentable tiene dos materias que son sumamente importantes de enfrentar. La primera tiene que ver con una agenda de energía, la segunda tiene que ver con una agenda de productividad, innovación y crecimiento. Son dos materias que la presidenta ha convenido, digamos, en sus 50 primeras medidas, de sus 100 primeros días, que las va a anunciar al país en ese plazo. Así de urgentes, así de necesarias. Y ahora, efectivamente, respecto a las materias del cobre que tú mencionas, y en Codelco, también, digamos, hay muy buenas noticias, porque hay un diagnóstico respecto de lo que pasa, digamos, con la producción del Codelco y su sustentabilidad y el financiamiento de sus proyectos de inversión, y eso efectivamente la presidenta a través de su programa de gobierno ha, digamos, anunciado, digamos, la capitalización necesaria de Codelco para darle estabilidad y financiamiento a aquellos proyectos de inversión y para hacer, digamos, viable una función de producción que es absolutamente necesaria, no solamente para los ingresos fiscales, sino básicamente también para un patrimonio, digamos, de todos los chilenos. Alberto, hablemos de lo que está pasando al otro lado de la vereda en el comando de Evelyn Matei. Evelyn Matei ha propuesto que el aporte que entrega el Estado a las pensiones lo quiere subir a 70.000 pesos. ¿Qué les parece a ustedes? Fuiste miembro de la Comisión Marcel y era uno de los pilares. Yo era director de presupuesto, la comisión asesora presidencial que presidió, digamos, Mario Marcel, digamos, fue quien, de hecho, hizo un excelente informe para la reforma previsional. Tú dices de 70.000 pesos, hoy día la pensión básica solidaria, la pensión básica solidaria es de 82 pesos, y básicamente, digamos, el comando, mira, déjame decirte de la siguiente manera, y aquí dos cosas, la primera, nosotros hemos planteado una reforma tributaria de verdad que genere ingresos permanentes en el Estado para que se puedan financiar gastos permanentes, reformar la educación, fortalecer la salud pública donde se atiende el 80% de los chilenos y aumentar las pensiones y aumentar la cobertura del sistema de pensiones solidarios en Chile. Hoy día, no sé si tú sabes, hay 1.200.000 pensionados en Chile que reciben pensión básica solidaria y aporte previsional solidario, que fue una reforma que creó e implementó la presidenta Bachelet. Pero en ese sentido, ¿estarían de acuerdo en subirlo? En ese sentido, lo que nosotros estamos diciendo, y la presidenta ha sido explícita en esto, que se va a avanzar en mejores pensiones, en más cobertura, una vez
aprobada la reforma tributaria y asegurado un financiamiento sustentable. Porque ¿sabes qué? Que antes de mencionar cualquiera de estas medidas que se está accionando, digamos, en el comando oficialista, que es un comando, a mi juicio, digamos, de continuidad, yo te quiero decir de forma muy responsable. Ese programa costaba 17, el programa costaba 17.000 millones de dólares. Más caro que el ustedes. Pero discúlpame, hoy día, digamos, se han anunciado una serie de medidas, han colocado 3.500 millones de dólares adicionales, 20.000 millones de dólares. Disculpa, 20.000 millones de dólares sin reforma tributaria. Ahora se están abriendo la necesidad de que si es necesario harían una reforma tributaria. ¿Qué le parece ese cambio? Dime cómo cuadra esta ecuación. Nuestro programa cuesta 15.100 millones de dólares y hacemos más que el programa que dice costar 20.000 millones. Nuestro programa se financia con una reforma tributaria de verdad, con 8.200 millones de dólares en régimen, el otro es de 20.000 millones de dólares y no tiene reforma tributaria. Yo te quiero decir, esa ecuación no cuadra. Entonces, por tanto, tú me haces comentar medidas que para mí no tienen un sustento financiero responsable ni riguroso. Pero ellos ya se abrieron, primero dijeron no absoluto y ahora dicen, bueno, en la medida que sea funcional al programa, tal vez podríamos hacer una reforma. Incluso Paul Fontaine en una época habló no solo del 25%, aumentar el 20 al 25%, sino que al 30%. Financiar un programa de gobierno de 15.100 millones de dólares, como el que ha presentado la presidenta Bachelet, es consistente con una reforma tributaria de verdad. Lo que no es riguroso ni serio es presentar un programa de gobierno, o un programa, como hemos dicho, de hortones, que cuesta 20.000, pero sí, perdóname, Mari, son 5.000 millones de dólares más, sin fuentes de recursos concretas. Mira, hemos escuchado ahora que se quiere mantener el déficit estructural en menos 1% por 4 años más. Mire, yo le voy a hablar, digamos, a quien me está escuchando en su casa. Esto es sumamente sencillo. Los gastos que se quieren prometer se van a prometer con ingresos que no son permanentes. Son superiores a los ingresos permanentes. Dígame, ¿es sustentable aquello? Eso no es sustentable, no es riguroso fiscalmente. Se lo dejamos a la gente para que piense y saque sus conclusiones. Alberto Arenas, jefe programático del programa, vale la redundancia, de Michelle Bachelet. Muchísimas gracias por venir aquí a CNN Chile en el día de nuestro aniversario a conversar sobre este programa de gobierno y cómo se va a financiar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.